Buenas noches, bienvenidos al directo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy Burillo en directo para hablar de los test y de todo lo que está pasando en este inicio de mundial en el que yo estaba hablando por piedad con Manolo, he dicho, parece MotoGP de cristal, la generación de cristal, MotoGP de cristal, a que poco se puede hablar y se puede ahora rivalizar entre competidores, pero veremos a ver qué opina Manolo de todo este inicio del mundial. Manolo, buenas noches. ¿Cómo estás, amigo mío, compañero? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Estoy un poco mal de la garganta porque me tomo una pastilla y se me ha deshecho una garganta, pero irá pasando a medida que pasen los minutos, ¿vale? Bien, estoy Pero bien. bien, ¿no? Sí, sí. La tengo por aquí. Claro, esa pastilla de estas de alimentación y tal, cuando se deshacen pronto en la garganta, te hacen daño. Es como si tomaras un antibiótico. Hasta que no se deshace y se pasa, pues te molesta un poco. Pero bueno, con el tiempo, con los minutos pasará, claro. Pues bien, he seguido bastante todo esto porque son Bueno, espera, interesantes. Dime, ¿estás animado o estás desanimado? Primera pregunta. con respecto al campeonato, sí, Sí, animado, animado, vale. animado, Bien, sí. bien, 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 bien. Bueno, antes de nada, Manolo, espérate. P1 para Guillermo AP, que luego se me olvida, me pasa al chat y no quiero dejar esta rutina de saludar a los más rápidos del chat. Guillermo AP, P1. P2 para Pink Panther Cat, buena tarde, Luis, ¿qué tal? Y P3 para Fast Harry Callahan. Buenas tardes, Tutón, buenas tardes, Luis, muy buenas tardes a todos y todos los que estáis en el chat, que ya tenéis muchas ganas de escuchar a Burillo. Manolo, antes de nada, déjame decir una cosa, porque el miércoles 12, ¿no? Manolo, miércoles 12, Sí. a las 12, 12:30, creo. De 12:30 12:30. a 1:30, una hora. Vale, de 12:30 a 1:30 estaremos con Manolo en la escuela ETG Racing, Escuela Técnica Girona, para hacer, Manolo, una conferencia, ok, de su carrera de Cobas para motivar a los futuros mecánicos o directores de equipo que salen de esa super escuela. Si alguien quiere venir a verlo, no sé si se puede o no se puede, pero ahí estaremos los dos para yo no haré nada, solo grabaré, haré de editor, pero estará ahí Manolo haciendo una conferencia, como ya hiciste una en Cádiz, fue, creo, Manolo, en Cádiz. En Cádiz, Sí, ¿no? en la Vale, Universidad de Ingeniería, en la Facultad de Ingeniería de Cádiz, sí. vale, La pasé muy bien, sí. pues ahí estará Manolo y un servidor para queremos más Burillo, para hacer esa conferencia sobre la vida de Manolo en el paddock de MotoGP. ¿De acuerdo? Bueno, pues bienvenidos a todos al directo. Veo que hay ganas de Burillo, tienen ganas de Burillo, Manolo. Están aquí pidiendo que vengas a... Bueno, siempre está Manolo, no os preocupéis, hay de todo. Tenemos gran debate con periodistas, estoy yo como siempre el pesado y está también Manolo, o sea que no sufráis. Y el martes otro, el martes otro que será... a las 12 justo habrá acabado el test. Yo haré mi vídeo por la tarde-noche. Yo los vídeos, este te los haré por la noche, no los haré por la tarde como esta vez. Los haré más tarde porque me rompí al día en el trabajo y no puedo, ¿sabes? Intento hacerlo antes para no esperar tanto al final, pero no puedo. O sea, primero el trabajo y luego tengo que hacer el vídeo. Así Importante, que... hombre. sí, es lo que hay. Por eso te decía lo del test. Pero, vale. Pero ya está. Miércoles 12 en la escuela técnica, ¿de acuerdo? Eh, Oye, aquí te están diciendo que lo clavaste con Yamaha. Eso no lo dijo absolutamente nadie. Manolo, Burillo, ¿se acuerdan de ti? Álvaro Raigada, que lo clavaste con Yamaha, ¿eh? Muy bien. Bueno, Manolo, no sé si soy exagerado o qué, pero yo soy, cuando a veces hablo con Jaime, Alguersuari, me dice que soy de los últimos de Filipinas, me dice, ¿sabes? Que yo no sé exactamente... ¿a qué se refiere eso, los últimos de Filipinas? En mi caso, ¿no? Pero me dice, eres de los últimos de Filipinas. De bueno, pues de los últimos de Filipinas. Lo digo porque quizás sea eso lo que me lleva a detectar un año apasionante, vibrante y tal, como que lo quieren como poner mucha pomada. No sé si me explico. Estoy en el MotoGP de cristal. No sé si me explico. O sea, estamos ante, para mí, después de las batallas de Rossi con Marc, ante uno de los duelos más grandes que hay de los últimos años.
Y parece una fiesta de cumpleaños esto, tío. O sea, parece una party de colegas que digo, bueno, pero ¿qué pasa? O sea, el primer test y los mensajes, todo es amiguismo, todo es... No sé, me parece que me falta algo, me falta algo. O sea, no pido conflicto, ¿eh? Pido Pero, rivalidad deportiva. Ya me entiendes, yo bueno, no, conflictos no, ¿eh? No. Yo lo que quiero es rivalidad deportiva. Y lo vuelvo a faltar. Antes de hablar de esto, Manolo, porque quiero preguntarte por Martín, ¿tú tienes un poco esa sensación o crees que esto ha sido solo estos días y luego cuando empiece el Mundial esto no, se va a poner calentito? sí, total, total. Los primeros entrenamientos oficiales, las cosas cambiarán. O sea, no, esta gente que corre no son ovejitas que van por aquí tal y cual. Lo que pasa es que la gente que está en las oficinas se cree que realmente pueden controlar a esta gente y eso no puede ser. Ha habido muchos problemas, han perdido verdaderos pilotazos que se han tenido que marchar por este tipo de actividades. Que esto puede funcionar en un entrenamiento, puede funcionar en una SEAT o puede funcionar en empresas grandes que funcionan así, de esa manera, ¿no? Pero la competición es otra cosa, no tiene nada que ver con la funcionalidad ni con los mensajes de... Es decir, Pecó está rabioso, Marc está rabioso, Quartararo está rabioso, Maverick está rabioso por estar donde está. Es decir, esos chavales fueron así, si no, no estarían ahí. No les gusta ser perdedores ni encontrarse al final de las parrillas. Por lo tanto, amigos no son, ¿vale? Porque además es así, amigos no son, son rivales normalmente cuando tienen una edad, como es el caso de Marc y como el caso de mí, y como se respetan, pero se respetan de una forma como muy civilina, ¿vale? No le digas nada a Mir o no le digas nada a Rins un poco torpe porque saltan enseguida. Por suerte no tenemos a Aleix este año para hacer declaraciones extemporáneas, porque a mí me gusta que se enfrenten entre ellos, a mí me gusta que discuten entre ellos, pero no de la forma de esa forma, ¿vale? Sino de la forma que estaban Swant y Reini, que no se hablaban, ¿vale? Al extremo de que se querían un montón, cuidado, se querían un montón. Al extremo de que cuando les pedían que se hicieran una foto juntos, se la hacían, pero de espaldas los dos. De eso no. Pero yo conocía un poco las interioridades y eran amigos. O sea, se respetaban y se querían. Pero luego, lógicamente, en la pista ha habido pocas rivalidades como la suya y esto marca mucho. O sea Vale. que en el primer entrenamiento se acabó el buen rollo, ya lo verás. Vale, vale. A ver, bueno, yo, mal rollo, me refiero a eso, ¿no? A rivalidad, ¿eh? Pero ahora es como, ¿sabes? Que tira para atrás, tío. Tú ves ahora los entrenamientos y ves esto y dices, bueno, ¿sabes? El discurso, no, la moto me va bien a mí también, todo bien, todo bien, todo bien. Y bueno, no sé. Pero bueno, Manolo, antes de Bueno, nada, di. todo bien, ya ha empezado un poco la historia con Máximo Rivoli, con Michelin, ¿vale? Y con Bueno, la caída a de eso, Martín. a eso iba, Manolo, a eso iba, Ah, ¿vale? está A claro. eso iba porque, Manolo, empezamos el año con la mala suerte de esa lesión de Jorge Martín, tío. Vaya palo, lo de Jorge Martín, pobre tío. Un año que, bueno, no pinta mal, porque después con la 8 Bezzecchi y la regla de 3 nos ponía a Martín, hostia, se le mete 3 o 4 décimas a Bezzecchi, que es lo que le podía meter, yo creo. Pues madre mía, estaría el tío pues bastante arriba, con una mejora de las marcas, pero claro, conflicto para empezar el año, Manolo, con Máximo Rívola, Michelin. Recuerdo un poco lo que ha pasado. Se cae Jorge Martín, al principio 2 veces, de una caída como muy junior, ¿no? Como que dice, bueno, ¿esto qué es, no? Y sale Aprilia a decir que es culpa del neumático. Sale Michelin a decir, no, con tus datos de Aprilia me dicen que es culpa vuestra porque el neumático estaba frío por dentro, no te lo pierdas. Y después ha vuelto a hablar Rívola diciendo, no, eso es mentira. O sea, yo estoy flipando porque ahora mismo ahí hay una batalla todavía entre Aprilia y Michelin, Manolo, que yo no sé si es culpa de Michelin o no. Yo lo que sí que sé, bueno, de un neumático defectuoso, yo lo que sí que sé que es culpa del tipo de neumático. Eso sí,
¿vale? Que sea defectuoso, ¿no? Ahí ya no voy a meterme. Pero que los neumáticos son delicados y pasan estas cosas, sí. Un piloto con experiencia como Jorge Martín, que se sube a una moto que le ha probado un test, no puede ser que al campeón del mundo, que no le ha pasado a Chantra, le ha pasado al campeón del mundo, le ha pasado a un tío que lleva años en MotoGP, que ya ha probado la moto, que sí es una moto nueva, que es una moto que se mueve de atrás, sí, pero ha sido a un tío con experiencia. O sea que, tío, Michelin, no está el neumático defectuoso, vale, pero algo más debe haber ahí, ¿no, Manolo? Bueno, yo sigo siendo de la opinión de que realmente Ducati, aparte del tremendo trabajo que han realizado durante años y han conseguido realmente una moto muy efectiva, sigo creyendo que tienen un neumático para Ducati. No porque nadie se lo regale, no porque nadie fuerce ni haya una mano negra, no. Sencillamente pues porque han acertado, han trabajado con ellos y han llegado a un punto en el cual ese neumático, que es igual para todos, se lo recordemos, hay este reglamento, igual para todos, pues resulta que va muy bien en la Ducati y no va bien en las otras marcas. Vamos a ver qué pasa con Yamaha, pues está yendo muy deprisa Yamaha. Pero en principio, tanto yo creo que tanto KTM, porque aparte del tiempo de Pedro, los demás están muy abajo, ¿vale? Yo creo que sigue pasando lo mismo de siempre. Los neumáticos no pueden ser para las mismas motos iguales. El concepto igualdad, que en principio yo creo que la persona que lo hizo, o el grupo de personas que hicieron esto, no se referían a este tipo de igualdad, se referían al tipo de igualdad de oportunidades, es decir, igualdad de poder tener el mismo trato por parte de Michelin, ¿vale? No el mismo neumático, porque esto no una persona que trabaja en un campeonato de motos o de coches sabe que eso no es posible. Y una persona que le pregunten a los directores comerciales, a la gente que trabaja en Michelin, en la fábrica, para la gente de la calle, sí, el señor aquel con la R1 lleva tal, todos llevan la misma marca. Y todos llevan la misma marca. Y cualquier marca que vende motos de calle recomienda un neumático determinado, de una marca determinada, sobre todo los usuarios, esto. Por lo tanto, cuando llegamos a la competición, en el cual van al límite, esto ya desaparece, ¿no? Eso, han de ser iguales. No entiendo nada, tío. O sea, la verdad es que siempre he dicho lo mismo. Gente, además no tienen nivel para estar ahí de ninguna de las maneras, porque además lo que tienen que hacer es defender a su marca, correcto. Eso me parece muy bien, pero lo que no puede hacer es enfrentarse a todos los padres, ¿vale? Y llamarlos a todos como a Maverick, como a Stoner, como a un montón de gente que les han prohibido comunicarse con el aficionado. ¿Qué pasa? ¿Que el aficionado no puede conocer la verdad? O sea, me parece que un tío que no debería estar ahí, sinceramente. Y parece ser que no va a estar. Pero todo esto puede crear problemas graves, como por ejemplo le ha creado ahora a Martín. Es cierto que Martín está en una moto nueva y que seguramente ha intentado llegar a un límite que con ese neumático no puede. Estoy convencido de eso, ¿vale? ¿Por qué? Porque la previa no es la Ducati. Oiga, es que es muy sencillo. Él se ha bajado de una moto ganadora, ha ganado el campeonato del mundo y una moto que va perfecta, muy bien, y va muy bien con sus neumáticos. Y se sube a otra moto que no ha llegado a ese nivel y que lleva unos neumáticos que son para Ducati. Claro que se va a caer. Claro que se va a caer. Bueno, a ver, Manolo, porque como tú decías, esto es una lesión. O sea, aquí no es una carrera que la has perdido. Claro. Está el chico en casa y no va al test, no va a Buriram, ¿eh? Se pierde el test. O sea, empieza el año ya, pues... Muy mal, pues muy mal. Muy mal, y el ataque sentimental que eso produce. Estar en casa, haber ganado un mundial y encontrarse ahora en esta situación en la cual no pueden salir siquiera a defender el título. O sea, le hace hundirse emocionalmente. Pero si el otro día hablaba, hacía una entrevista y ya hablaba de su retirada, tío. Está destrozado este Sean. Una pena, tío. ¿Cómo? Hizo una entrevista en la cual decía que estaba pensando en cuándo se retiraría. Esto es una persona, un piloto que realmente que tiene una carrera larga, no lo dice. Bueno, Marc se le ocurre. Es muy raro. Porque no había oído nunca yo esto. Pero bueno. Joder, pues yo tampoco. Pero es verdad, ¿eh? Es verdad. No digo ninguna mentira.
Muy bien, bueno, Manolo, pues hemos empezado con el tema de Michelin, Test, ha empezado la temporada. Una cosa, lo primero que ha pasado técnicamente a nivel de... Es que la clasificación, Manolo, se han cogido, tío. Es la primera vez que por delante los de arriba hacen tope, ¿sabes? No pueden mejorar más. Ducati ha hecho como el frontón, ¿no? Ya no puede. Y eso que se hablaba, bueno, de momento, igual luego se hablaba de ese cajón, no, vamos sobrados, aquí metemos piezas. Bueno. De momento estáis ahí acojonados porque no sabéis qué motor vais a llevar. Y a la misma vez que se ha taponado por delante, ha mejorado Honda y Yamaha, que en el chat, por cierto, te están diciendo, Manolo, que la clavaste con Yamaha, tío. O sea, tú dijiste que Yamaha, ojo, y de momento es la que más ha mejorado, tío. ¿Cómo lo ves, Manolo? Yo creo que va a ser el sorpresón del año. Los tiempos que han hecho no solo Quartararo, sino también Morbidelli, que están ahí, están pegados. Cuando el año pasado estaban en la cola, ¿entiendes o no? Pero es una cosa realmente que hay gente que se sorprende de estas cosas y pasa siempre en la vida. Es decir, cuando hay alguien que no sé quién es, ¿vale? En Yamaha, no sé quién ha decidido fichar a Bartolini, no lo sé, ¿vale? Pero si tú sigues un poco el tema de las declaraciones, el movimiento que ha habido y todo esto, yo lo había seguido pues por curiosidad, ¿vale? No sabía quién era Bartolini, yo no sabía quién era, solo me enteré de quién era Bartolini cuando ya había anunciado que se marchaba y Gigi hizo aquellas declaraciones que bueno, buscaremos otro y tal y cual, vale, muy bien. Entonces me empecé a interesar un poco por el tema. Y O él, sea, la vacilada de Gigi te tentó a buscar, ¿no? Respuestas, ¿eh? sí, dijo aquello típico, no, ya buscaremos otro. Pero hay gente que no hay poca gente, a lo mejor, y en un mundo tan competitivo como este, menos todavía. Hay gente muy capaz, hay gente muy válida y hay gente que son fantasmas. Entonces, si tú miras el proceso que ha habido en Yamaha y en Honda, no se parecen en nada. No se parecen en nada. Es decir, que aquí en Yamaha hay alguien, que no sé quién es, que ha dicho este. Y no se puede prescindir de gente como esta, porque sabe lo que está haciendo. Y Bartolini le dijo que en 6 meses tendría una moto a la altura de la Ducati. Los 6 meses se cumplieron en las últimas carreras, que Yamaha empezó a despuntar, ¿vale? Y por lo tanto creo que este año van a ser rivales de Ducati, por suerte, pero van a estar ahí. Y seguramente Quartararo, no creo yo tanto en Morbidelli, pero a lo mejor me sorprende, nunca se sabe esto, ¿no? Pero creo que Quartararo va a hacer una temporada excelente, ya lo verás. Y en Honda sigo sin confiar, tío, porque no hacen lo que hay que hacer. Pinche usted a gente. No, pinche usted a gente como Bartolini. A gente como Bartolini. Pinche usted y en tus manos encomiendo mi espíritu. Las cosas funcionan así, tío, en la vida. Y en competición al grado máximo. Es decir, Mira, sí, cuando, perdona, ¿no? cuando no, estás en una empresa y no te das cuenta quién te falla toda la empresa. No te das cuenta, ¿vale? Es así de duro y de cruel, pero es así. Dímelo a mí. Claro. Eh, otro que, otro que ha cambiado es el director de Yamaha, ¿no? Paolo Pavesio que se llama. Oye, ha dejado muy buenas sensaciones este director de nuevo de Yamaha, el que sustituye a Lynn Jarvis, ¿eh? Ha dejado muy buen rollo, ¿eh? Ha sido una persona que ha cogido el mando de una manera aparentemente súper bien, ¿eh? No sé si has seguido la nueva incorporación, No que es tanto, no bueno, tanto, es uno pero de los que tenía por abajo, que ha subido, ¿no? Pero ha sido muy guay, ¿eh? ya, Incluso con Augusto Fernández, que, bueno, que, hostia, ha sido también pieza clave, ¿eh? Bueno, Rins contento, sí, Yamaha ha sido, pues, la cara bonita de los test, sí, señor. Ha sido la moto en la que todo el mundo, incluso Miller, no lo han hecho mal, no han hecho mal. Es cierto que es el primer test, ya, no. pero bueno, ahí estuviste tú con tu apuesta por Bartolini. Claro, Y será la claro, primera vez claro. que un ex Ducati triunfa o se nota a la mano de un ex Ducati No, en una pero marca, ¿eh? Porque mira que han salido de ex Ducatis a Honda y a KTM. ya, pero tú preguntas, te mueves un poquito y tal, y la gente, por ejemplo, yo tengo un gran amigo en Florencia,
Mario Martini, que fue mecánico nuestro, que lleva muchos años en Aprilia y tal, y que estuvo con nosotros, y que me dejó un gran recuerdo, y a veces hablamos y tal. Pues este tío, Bartolini, la gente habla muy bien de él, y la gente que está ahí dentro siempre dice lo mismo. La Ducati es de él. Es decir, que, ¿por qué? Pues porque pues saben cómo es. Las entrevistas que ha hecho han sido muy prudentes, muy correctas. Y esto que dices tú del nuevo director, es decir, mejor que Jarvis, pues mucha gente, ¿vale? Mucha gente. No, claro, tío. Tengo que decirlo, tío, porque es verdad. Cuando la gente merece que se le halague, hay que halagarla, por supuesto. Cuando la gente dice, marches a otro sitio, ¿entiendes? Como el Taramaso, marche a otro sitio porque lo está haciendo usted. Lo hace usted muy bien, muy bien, muy bien, pero necesitamos otro tipo de. Ya está, o sea, se dice perfectamente, ¿vale? Y Taramaso, cualquier persona de marketing, cualquier persona de prensa, cualquier persona se da cuenta de que no puede estar presentando la imagen de una empresa como Michelin, lo saben. Y si no, pues será que Michelin, además del fallo de este marketing y de estas relaciones exteriores, está fallando las gomas también, ¿me entiendes? Porque claro, si las cosas van así, Taramaso no debería estar desde hace años. Bueno, ahora que recuerdo, Bartolini, bueno, que recuerdo, estaba en KTM tampoco hizo mucho, ¿eh? Se fue por, no, Bartolini, no, sí, Bartolini, no, es el otro, no, es el de Aprilia, vale, me he equivocado, es el No, es que ya pierdo el sentido, fue el de no, pero Aprilia, escucha el una que está en cosa. Aprilia, no me acuerdo cómo se llama ahora, otro de estos, Sí, pata ya negra sé cuál es, de, ya sé cuál es. Había tres más, pero esto es una cosa muy normal, sucede bastante. Es decir, cuando hay gente de mucho valor y se ven en un cargo en el cual están ocultos, pues toda esta gente que habla, que funciona en competición es gente con mucho ego, ¿vale? El campeonato necesita gente con mucho ego, ¿vale? Sobre todo los pilotos, los primeros, tienen que tener un ego desbordante para poder correr y ganar. Si no lo tienen, no sirve para nada. ¿Les gusta o no les gusta? Mire, no es cuestión de gustar o no gustar, es cuestión de que eso funcione así. ¿Vale? Entonces, si hacemos esto, necesitamos gente que funcione así. Y si no le gusta a la gente que funcione así, pues eliminemos el evento. Ya no existen las carreras. Porque ese buenísimo intermedio no sirve para nada. Entonces, este tío estaba haciendo un trabajo muy importante para que Ducati estuviera ahí y Gigi lo estaba tapando. No digo que Gigi lo tapara por voluntad propia, sino porque tenía su ego que se estaba expandiendo y le encanta hacer declaraciones, ¿vale? Y el otro dice, aquí me quedaré toda la vida después del trabajo que estoy haciendo para ese señor. Eso dicen que son amigos, pero es igual, no seas amigo. Pero oye, mi carrera quiero llevarla a crecer, ¿vale? Y Yamaha me permitirá crecer. Y hoy en día Bartolini es un nombre que empieza a sonar en el campeonato, ¿vale? Empieza a sonar. ¿Por qué empieza a sonar? ¿Porque trabajó, le hizo la moto a Gigi? No, por la Yamaha que ha hecho, ¿no? Es fácil de ver esto, tío, de verdad, es intuición. Y además es fijarse en las cosas, no estar hablando todo el día de... Te fijas, vas siguiendo las declaraciones, vas siguiendo tal, y te encuentras en el sitio. Esto funciona así. ¿Por qué no lo ha fichado Honda? ¿Por qué no ha fichado Honda? A ver, ¿por qué no ha fichado Honda? ¿Vale? Es lo que decía yo, mira, lo decía en el Facebook. Si ahora mismo me preguntan, ¿qué haces un equipo de MotoGP? Sí. Supo Bartolini y Márquez, ¿vale? Y yo me voy. Sí, claro, yo me marcho, buenas. Por cierto, una cosa que creo que cuento, creo que no se me olvide porque no te lo he dicho antes, pero te lo voy a decir ahora en directo. He puesto uy, un post, sí, no, bueno, no, porque se ha hablado de Jaime, ¿vale? He puesto un post en Instagram y ha entrado sí. Jaime y me ha hecho una gracia tremenda, tío, porque Manolo, dice, escribes mejor de lo que vives. Está ahí, está ahí escrito, ¿vale? Y luego dice que tal, que cuando yo estoy en presencia, que soy muy cauto, muy educado, muy correcto y tal, y cuando escribo, que me transformo. O sea, que tengo a alguien que mueve la pluma. Y dice, tú no lo sabes quién es. Oye, está muy bien. Es corto, pero está muy bien. Y al final dice, uno es Manolo y otro el Burillo. Y a mí me gustan los dos, el Manolo y el Burillo. Está muy bien. Bueno, está muy Qué bien. bueno, qué bueno, qué bueno. Sí, 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 la verdad que sí.
Bueno, Bueno, Manolo, tira. ya sé que no compartes nada con Honda, pero ha mejorado un poquito de esperancita, ¿no? Por lo menos. Oye, Joan Mir es el que más ha mejorado de todos, en comparación o sea, estaba muy atrás el año pasado y ahora se ha puesto más, casi liderando ya Honda. Yo creo que no pudo hacer el tiempo porque lo hizo tarde y tal, le hubiese sido más rápido. Pero cómo le cambió la cara a Joan Mir, tío, ya le tocaba, con esos 2 años que ha pasado en el pozo. Y vuelve a sonreír, tío, Manolo, Joan Mir. Sí, sí, lo sé. Sé que he leído cosas de él, está contento, pero tampoco puede lanzar las campanas al vuelo. Está 10º, 11, pero en el momento que la gente se ponga las pilas, en el momento que esté en un circuito que no haya goma, del 10º puede pasar al 12, 14 y esto ya es una mierda, ¿vale? No creo que con las Yamahas ahí, no creo que pueda estar más allá del 7 o 8, ¿vale? Porque las Yamahas estarán ahí, seguro, seguro, con toda. Además, el tema de Honda, dices, bueno, ¿y esta moto? ¿Quién la ha hecho? O sea, ¿quién dirige las operaciones ahí? Es una incógnita realmente, ¿vale? Yo conozco a la gente que está ahí y, francamente, no creo que vaya a funcionar, lo digo sinceramente. Hombre, Ojalá, Marini habla muy ojalá. como jefazo, ¿sabes? Marini cuando habla de Honda, explica como, no como piloto, sino como fuese el director del equipo, ¿sabes? Tú escuchas a Marini y dices, bueno, porque es Marini, sé que es piloto y sé que es el que va a la moto. Pero si no lo conocieras, dirías, ¿este quién es el jefe del equipo, no? ¿Sabes? Un poco. Eso, habla como de capo de la dirección de todo esto que está haciendo Honda, Marini. No sé. A ver cuando Aleix coja más ¿Quién tiempo, que por es? cierto, ¿Quién es? Ah, Marini, Marini. Marini. No, no, que habla como si fuese el jefazo, el de esto, el mandamás de la evolución de la moto, ¿sabes? Como el que, ¿sabes? El que lleva las riendas, ¿sabes? ¿Qué cara pones? Oye, Madre por mía. cierto, justo coincide, Te falla el canal, fíjate, te falla el audio. Ya. Falla un poco el audio. Parece. Dime. a mí, a mí me falla. Manolo, Un poco. Parece como queda salto. Se oye, no se oye. A lo mejor es el mío, no sé. Sigue. Dime. vale, ¿No vale, es me que oyes? se ha quedado, vale. ¿Me oyes? Me está bajando el internet, me ha bajado el internet, espérate. Tengo que esperar. Se ha puesto en amarillo el ADSL. Se me ha puesto en amarillo, ha bajado, debe estar mis chavales aquí en el jugando, se me ha puesto en amarillo el ADSL. Eh, Marini, Manolo, ¿me escuchas? Sí, te oigo. Vale, hay mucho delay. No, no se cortó, no. No, no se cortó. Pero ahora, ya No, está, no ha ya, cortado, recuperando. pero se da Se está saltos. recuperando. Se está recuperando. Se está recuperando, vale. Ya funciona, vale. Vale, no, estábamos con Marini, Manolo, que Marini habla como si fuese el jefazo, ¿vale? Como si fuese el director, Sí. el que lleva las riendas de todo esto, ¿ok? Y yo decía además que coincide la mejora de Honda, joder, con la llegada de Aleix, tío, que ha llegado Aleix, pim, pim, pum, ha puesto ahí todo en su sitio, ¿sabes? Y, joder, ¿tú crees que Aleix es partícipe de esta mejora, Manolo, o no? No lo creo. No lo creo. Esto no. Mira, el Mir ha hecho 10, no sé qué, tal y cual. Vale, de acuerdo, pero lo ha hecho en el circuito con mucha goma. Lo ha hecho porque, además, de alguna manera, él quiere olvidarse del calvario que está viviendo. Oye, pues mira, pues tal y cual. Ya lo ha dicho Marc, la goma que había en Sepang ocultaba muchos defectos de las motos, ¿vale? Porque se las traga. Hasta es verdad, dice, fijaros que hay una trazada que está negra completamente por las motos, hace mucho calor, el Sepang, siempre, y deja mucha goma. Y por lo tanto, los tiempos son ficticios un poco, no hay que pensar mucho en ellos. Yo creo que ahora en Chang vamos a ver otra cosa seguramente, ¿vale? Y entonces hay motos que tienen algún defecto, tal y cual, para llegar a su límite y ahí lo pueden hacer porque la goma que está en el asfalto te permite. ah, es muy difícil de entender, pero es cierto, ¿vale?
todo el mundo sabe que realmente la goma es un punto de amortiguación también. Los ingenieros, cuando trabajan en el tema de las amortiguaciones y tal, trabajan también con la goma. La goma es el primer contacto que tienen de amortiguaciones. Por lo tanto, tener mucha goma en el asfalto, pues realmente absorbe muchos defectos y de alguna manera eso extraña lo que le pasó a Martín, porque normalmente hay mucho más agarre en esos casos, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a esperar a ver un poco, tío. Yo creo que lo de Honda, a mí no solo no me molestaría, sino que me alegraría, pero para mí sería un milagro, sería una cosa, para mí, incomprensible. Así como comprendo perfectamente lo de Yamaha, lo de Honda no lo comprendería, de verdad. Ya. Manolo, Dime. ¿tiene algo, ¿tiene algo que ver tu crítica constante a Honda a que esté ahí el señor Puig o no? Pero es que vamos a ver, claro que sí, pero es que vamos a ver, es que me da igual quién sea, quiero decirte, yo me fijo en Honda como me fijo en Yamaha, como me fijo en Aprilia, por ejemplo, que yo estaba muy ilusionado con el tema de Máximo Rivola, porque evidentemente es una persona correcta, simpática, agradable, que tiene experiencia en Fórmula 1 y la está cagando. La está cagando, ¿vale? Entonces, señor, la está cagando usted. Y señor Taramaso igual. ¿Entiendes o no? Yo no tengo que hacerme amigo de nadie, ¿vale? Porque no soy amigo de nadie, de la gente que está en el paddock en estos momentos, y por tanto me da igual. Creo que no ha sabido llevar la situación desde la caída de Márquez. Creo que el responsable es él. Yo no digo culpable, digo responsable. Ha sido él. Es él, de la deriva del equipo de HRC. Es así, pero que no le he hecho nada malo, ¿vale? Porque no me ha hecho nada malo a mí. Pero quiero decirte, es que hace cosas muy extrañas, tío. Cosas muy extrañas, para mí son muy extrañas. Fichar a Lorenzo, y luego fichar a Alex Márquez, y luego fichar a Paul Espargaró, y luego hace cosas muy raras. Soltar a Pedrosa, tal y cual. No es un supo, ¿me entiendes? O no es una goma, por supuesto. Vamos a ver. Y todo esto, al final repercute en el equipo. El fichaje de Marini es otra historia, tío, ¿me entiendes? ¿De qué vamos, tío? ¿Cómo vas a trabajar en una moto cuando tienes un piloto como Bradal que rueda a 3 segundos o 2 segundos dos? ¿Cómo? Esos 2 segundos, ¿vale? Son los más importantes de la vuelta, los más importantes, ¿no? O sea, los primeros segundos los da todo el mundo. Tú y yo rodaríamos en 24, tal. Los últimos son los que hay muy poca gente que pueda dar y muy pocas motos que puedan dar. Entonces, no es que está 2 segundos, 1 segundo y medio. Es un mundo inabarcable completamente. Entonces, quiero decirte, Honda está sumida en la miseria más absoluta. El hecho de que Repsol se haya marchado es muy claro. ¿Y por qué ha entrado Castrol? Bueno, Castrol ha entrado porque seguramente tendrán compromisos comerciales también con Honda. Honda está vendiendo en este momento el 40% de todas Del las motos en mercado. el mundo. Sí, de mercado. Tela, Entonces ¿eh? es un monstruo. Sí, es un monstruo absoluto. Y por lo tanto, porque es evidente, claro, todo hay que decirlo, que Honda en la calle es una gran marca. No solo en motos, en coches. Son muy fiables a todos los niveles. Y yo he tenido experiencias con un Accord que tenía y con las Scoopys que tengo, que eso no se rompe nunca, no se para nunca. Es una cosa espectacular. Por tanto, la gente quiere comprarse cosas que no fallen, ¿vale? El otro día, ahora tengo un Audi, pero el otro día me decía una amiga, dice, Manolo, he tenido 3 o 4 Audis y un montón de problemas y tal. Yo tengo uno y un montón de problemas. Y sin embargo, he tenido 2 Hondas y jamás me han estornudado. Nunca, no me los he quitado encima por cansancio. O sea que para ellos, que te hacen buenos. Claro, es verdad que con un Accord tú no intentes pasar un camión en una radial, en una redia de estas, en una carretera, porque te quedas ahí clavado, ¿me entiendes o no? Y con el Audi tocas el gas y ya estás delante. Claro, las cosas cambian mucho. También es verdad esto, ¿me entiendes o no? Son aquellos Fords que no pasaban de 4.500 vueltas, claro, ¿cómo se va a romper eso? Oye, aquí me decía mi amigo Mateo, que es un marquista antipequista, dice, pregúntale si con Bañaya en Honda se solucionarían los problemas. ¿En dónde? ¿En Honda? ¿En Fichando Honda? Bañaya,
fichando a Bagnaia. Sería un buen piloto para probar, pero no tiene equipo, no hay eso. Hacen tonterías, ¿me entiendes? Como Yamaha, por ejemplo, cuando pasó lo de Maverick, que cuando estaba forjada, cuidado, que le cambia la carcasa y se dedica a traer los colantes de Japón. O sea, es que eso no se puede hacer, tío. Es que eso va en contra de las mínimas normas de la competición, en cambiar motos a medio campeonato, de esa manera. O sea, tú lucha por recuperar lo que te acabas de tirar. Eso hasta que lo consigas. Y no te dediques a crear una Honda, que era la que estaba ganando en ese momento, hacer una Honda en medio campeonato para que vaya bien con la carcasa que le han dado. No, o sea, es que no tiene sentido. Eso no tiene sentido, tío, todo esto. ¿Sabes lo que te quiero decir? Es una cosa absurda completamente. Y por lo tanto, quiero decir, no. Bagnaia sí, pero Bagnaia necesitaría un cambio radical del equipo. ¿Vale? Un supo que le haga un equipo. Supo y decirle, haz el equipo tú, de personal, de personas. ¿Vale? Hombre, Ya veremos. Bagnaia sería el típico, en la posición que está ahora, sería el típico que diría, voy a Honda, pero como con Rossi o con Márquez, con sus Claro, equipos, ¿no? Cuando claro. subió Márquez a Honda, que se trajo su equipo, Rossi se fue a Yamaha con su equipo, Pecco dice, me voy a Honda, sí, pero me llevo a este y al otro, ¿sabes? Seguramente Claro. haría eso, ¿sabes? Seguro, y en Ducati hay buena gente para llevarse todavía, hay buena gente muy capaz y lo podría hacer eso y salvaría a Honda, porque si no levanta la cabeza, tío. Muy bien, Manolo. Oye, otro que está motivado y mucha gente nos ha quedado un poco duda, ¿no? Ha sido Pedrito, Manolo. Pedrito, hostia, ha pegado hachazo aquí a Maverick y a los demás. Ha Sí. vuelto a imponerse, tío. Bueno, Maverick está tranquilo, está adaptándose a la frenada, que explico una cosa de la frenada que me ha explotado la cabeza cuando Maverick ha explicado la frenada de la KTM, ya lo entiendo todo, la KTM, pero no sabía que esa moto no tenía grip atrás en frenada. Y ¿No que tenía tenía que? No, que la moto, la KTM, según Maverick, es supermotor, ¿vale? Hay que entrar de lado, un poco. Hay que entrar patinando de atrás, ¿ok? Ya, Y eso es muy malo ahora esto en MotoGP. O sea, ya entiendo muchos problemas que tienen, ¿no? Sobre todo Binder. El problema puede venir también haciendo eso del neumático, claro. Ya. ¿Has hablado con Salmerón, Manolo, sobre Pedrito o no? Sí, hablo casi cada día. Están contentos de ver que realmente que han llegado piezas, que tal, que cual, no sé qué. Yo sería partidario de no tocar nada. Él está motivado y hay un punto aquí que tenemos que analizar también. La motivación de los pilotos es muy importante. Para la gente crea que los directores, el Marvis, el Jarvis y tal, no. Esta gente no hace nada, ¿vale? Lo único que tienen que hacer es encontrar el delantero centro, el extremo derecha y el medio centro y el portero. Y dejarlos jugar. No les digas, tú no puedes decirle a un tío como a Messi o a Cristiano Ronaldo cómo tiene que jugar, que había entrenadores que lo hacen, ¿vale? Tienes que hacer y correr la banda y luego... Y los otros se lo miran como diciendo, pero tú sabes jugar a fútbol, tío. No. Entonces, no saben ni moverlos, ¿vale? Por lo tanto, lo que tienen que hacer realmente es esto, es decir, Dios capaces de crear equipos y dejarlos hacer. ¿Qué pasa con el tema de Maverick, por ejemplo, cuando estaba en Yamaha? Creo que en Yamaha, pero han pasado tantas cosas, pobre, pero que decía, no, es que digo cosas y no me hacen caso. Digo cosas y no me hacen caso. Bueno, esto me lo decía a mí Nico Terol cuando salió de Derby, el húngaro aquel ganó el mundial, y Talmasi, y él estaba de segundo, ¿vale? Y no le hacían ni puto caso. Nada, pero nada. O sea, claro, cuando un equipo te dice que funciona así, no, ya sabes cuál es el resultado. No sabes, seguro, con toda seguridad, tío. Y eso le pasó a Maverick también. vale, pongo así, que no de esto. Bueno, Manolo, KTM, Honda, Yamaha, Aprilia, más o menos todo en orden. Y vamos con Ducati, ¿no? Porque Alex Márquez está que se sale con la GP24. Oye, Manu, ¿tú te esperabas este tropiezo de momento momentáneo?
de sí, Ducati a la hora de sí. evolucionar la Tal cual. moto y tal. Bueno, lo he dicho en el canal varias veces. Es decir, al principio de temporada, el año pasado, la 23 iba mucho mejor que la 24. ¿Por qué? Porque la 24 se equivocaron en la horquilla, no sé qué historias, ¿vale? No, es muy normal esto. Es decir, no es algo que sea raro. Seguramente, seguramente darán un paso atrás, seguramente darán un paso atrás porque Ducati lo hizo con Bagnaia, ¿vale? O sea, le cambiaron la horquilla y le pusieron una del 23. Hay que tener mucho cuidado con esto, lo que tiene que hacer Ducati ahora, porque esto es una de las cosas absurdas del campeonato. Es decir, ellos tienen que decidir qué motor van a llevar a partir en Qatar, que es mañana, ¿vale? En Qatar, porque cuando decidan eso, ese motor no va a poder tocar nunca más, nunca más. Porque ya el 27, como es otro reglamento, será otro motor. 2 años sin poder tocar el motor. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón que ha esgrimido la persona de Dorna para poner esta norma? No sería lógico que lo explicaran, ¿no? Para que la gente se entere un poco, que es una de las cosas que pueden ser muy interesantes para saber por dónde va la gente, ¿no? Pero ¿por qué no pueden durante 2 años? 2 años tocar el motor. La cagas, si la cagas antes de Qatar, estás 2 años perdido. No tiene lógica, de ninguna manera. Tú no sé si tú lo sabes. No me he preocupado por esto, pero solo leer las declaraciones de Marc hablando de esto ya dices, "Buah". Porque Marc ha dicho, Ducati tiene un problema, tiene que decidir el motor que vamos a llevar. Y seguramente otras cosas, que cuando tienes una moto tan efectiva como es la moto que ha ganado el Mundial de Martín y que ha hecho segundo como Bagnaia y que ha ganado creo que todas las carreras menos una, no toques nada, ¿no? Mecánica de trapo, sobre todo cuando te das cuenta de que ni Aprilia ni seguramente KTM van a estar ahí, ni Honda. Y la única que va a estar es Yamaha, la única que va a estar. Entonces, pues fíjate en Yamaha un poco, ¿no? A ver, hay que ir a por ellos. Van a tener que pelear con ellos. Seguramente con Quartararo. Y a lo mejor, Morbidelli, no sé seguro, pero Quartararo seguro que estará con Pecco y con Marc. Si no se equivocan. Yo correría este año, si tiene que ser 2 años, quédate con lo que va bien. Ya lo ha dicho Marc, lo ha dicho Marc. Dice, esta moto ha ganado el Mundial. Pues, Sí. O sea, pues no, sigamos. tú detectas que Mar es más conservador en este aspecto, Manolo. ¿Lo has detectado, sí o no? Sí, está, O sea, de alguna más manera. conservador. O sea, Mar ha pasado por lo que ha pasado y ahora tiene una moto perfecta casi, que es la G24, y no quiere un año de problemas. Seguramente dirá, no, yo no, a mí no me metáis en líos, tío. O sea, déjame No, esta, ¿sabes? Porque claro, llega Ducati y sí. justo ahora llega Ducati y nos metemos en un lío. Joder, que al Ah, final Marc es muy bueno con cualquier moto, ok, pero coño, ya se ha visto con una moto inferior, esas décimas, joder, ¿sabes? ¿Vale? ah. Hay que metérselas en el bolsillo. Quiero decir que en la carrera hay carreras que te dan una serie de información, ¿vale? En la carrera de Montmeló. Marc iba muy bien con la 23. Marc hubiera podido ganar perfectamente a Pecco. Y él lo sabe. Y él lo sabe. Y Pecco lo sospecha, ¿vale? Porque se adelantó, se pegó, se volvió para atrás, etcétera, etcétera. Le respetó. Cosa importante para el ambiente en Ducati y para corresponder en Ducati el hecho de que había respetado, le habían escogido a él y no había llegado allí a romper la casa, sino que había respetado la posibilidad de que Pecco pudiera todavía ganar el campeonato, cosa que no hubiera pasado si lo hubiera adelantado, ¿vale? Entonces, yo creo que Marc está preocupado por eso. Yo creo que Marc, si ahora mismo pudiera decidir en Ducati, elegiría la moto del 24, ¿no? La que ya tiene ahora, sin tocar nada. También tienen un problema con el tema de la goma. Vamos a ver qué pasa en Chang. En Chang será más ilustrativo lo que va a pasar, seguramente. Manolo, estas fotos que estoy poniendo ahora, este Peco haciendo esto, y estas de Marc haciendo esto, bueno, estaban los dos así. Estos son fotos que ha hecho, son postureos en coña, esto es broma, que han hecho en Ducati los dos, están en las redes sociales de Ducati. Yo cuando he visto estas fotos, lo que he pensado es, vamos a hacer un poco de irónico para que la gente, ¿no? Que, ¿sabes? Que vea que aquí no va a haber mal rollo, ¿sabes? O sea, no sé si tú
estos días, a mí me ha pasado, no sé a ti, yo estoy muy metido y sigo mucho las cosas, ¿vale? Pero muchos discursos son, por parte de los pilotos y prensa de Ducati y Gigi, es como todo, como que la sensación que yo tengo es que quieren tenerlo todo muy controlado a nivel de disputas entre Marc y Pecco. O sea, a nivel mediático. ¿Tú has notado eso? ¿Tú cómo has visto, Manolo, esa buen rollismo? Porque siempre hay disputas, detalles entre la moto, uno y otro y tal. Aquí no, aquí todo es perfecto para todos. Los mensajes son esos, que luego, yo creo que no es así en realidad, porque luego hacen cosas diferentes. Pero tú crees que Ducati está en pleno... Ha cogido esto por los... O sea, al toro por los cuernos y dice, vamos a llevar esto bien, vamos a controlar a Pecco, vamos a controlar a Mari, que no son nuestros padres. ¿Estamos en esa semana o no? ¿Tú qué crees? Bueno, habrá alguna persona, un director de comunicación en Ducati o alguna persona así que de pronto ha pensado que para que no haya follón, ¿por qué tiene que haber follón? A ver, explíqueme usted, ¿qué ha visto usted para que vea que es follón? De momento no hay ninguna razón. ¿No quiere usted solucionar un problema antes de que exista el problema? Porque a lo mejor no hay ningún problema y al querer solucionarlo, pues crea usted más problemas, ¿me entiendes? Yo no creo que tengan... no saben, yo creo, ese director de comunicación que ha decidido hacer estas fotos, estas figuritas, no sabe lo que tiene entre manos. No sabe lo que tiene entre manos. Tiene entre manos al mejor, posiblemente al mejor piloto de la historia y aún un grandísimo piloto que también tendrá un palmarés muy importante. Pero no juegues, déjalos libres. Esos chavales tienen que ir a pelo. Si se enfadan, que se enfaden, ¿me entiendes? No, entonces hay que arreglarlo. Entonces hay que arreglarlo. No es ningún problema, pero tienes que tener mano izquierda para poder solucionar esos problemas. Pero tú no puedes pretender que Marc y tal sean pilotos tranquilitos, modositos, porque tienes puras razas ahí. ¿Me entiendes? Es un caballo que es de pura raza, tienes que domarlo. Pero lo que no puedes hacer es, antes de que salga a la pista, ponerle un algodón en la boca y cerrarla. No. Yo noto, Manolo, que yo lo que he notado es que, por ejemplo, el viernes Marc hizo, creo que hizo segundo, no me acuerdo qué hizo, primera Ducati, y hubo mucho hype el primer día, pero el hype de los 3 días fue como bajando, ¿sabes? Y es al revés, normalmente tiene que ser al revés, tiene que ir subiendo, ¿no? O sea, la audiencia de un test, y fue bajando en mi canal, en más canales que me he fijado, fue un poco para abajo, o sea que no realmente... la gente puso MotoGP para ver ya a Marc y Pecco, ¿no?, en acción, y vio un MotoGP de cristal. Es lo que veo, porque los discursos, yo estuve siguiendo los entrenamientos y me fijo cómo entrena Pecco, cómo entrena Márquez, cómo entrena Márquez en otras marcas, en otros equipos, y para nada lo que yo veía en pista, las cosas que yo veía en pista, o incluso las declaraciones, me cuadraban con, bueno, las declaraciones, me cuadraban con las declaraciones que hacían ellos, ¿vale? Digo las declaraciones porque Marc sí que noté un poco más de intentar atar la 24, cuando yo creo que en el chat lo están diciendo, que van a ir a por la 25. Yo creo que Gigi creo que no van a prescindir la 25, pero bueno, Marc, espera un momento. Bueno, ya dijo. Marc, el motor 25 yo creo que va a ser así, porque Marc se ha quejado un poco del motor 25, ¿vale? Y se ha quejado de otras cosas, ¿vale, Marc? Pero del motor yo creo que están bastante ahí. A Marc le fue bien al principio el motor, desde el primer día estuvo contento y fue un poco a buscar tiempo y tal, mientras el otro estaba como más construyendo la moto. Esto es lo que yo vi, Manolo. Pero que yo creo que esto va a hacer... Si va a estar así todo el año, va a ser aburridísimo. No sé si me explico. No va a ser todo el año. Bueno, de todas maneras, Marc ya dijo que en la última salida ya una mezcla del 24 y el 25. Eso quiere decir que está insistiendo seguramente llevar sobre todo la base del 24. No creo que le puedan frenar, porque sabe lo que hace Marc, sabe lo que hace. Y sería terrible que se equivocaran. Sería terrible. Porque no pueden cambiar. Porque no lo pueden cambiar. Dice, no, mira, dentro de los 2 grandes premios vamos a poner este. No. Este que se ha equivocado usted lo va a llevar adelante. Es una barbaridad por parte del campeonato. No tiene ningún sentido. Pero, de todas formas, yo creo, sinceramente, ya sé que la gente me puede decir lo que quieran y tal cual, y puedo estar equivocado, pero tengo la sensación de que Marc y los pilotos que van a pelear con él son conscientes de que no van a poder con él.
Y él sabe y es consciente que va a poder con ellos. Y por lo tanto está tan tranquilo como está, ¿me entiendes o no? Porque realmente el único piloto que yo le estoy viendo en estos momentos que podría molestarle en el sentido de que hacerle pelear más de lo normal es su compañero de equipo. Los demás no los veo a ninguno. Vale, a no ser que realmente la Yamaha sea una realidad. En Chang lo veremos. Si en Chang la Yamaha sigue estando entre los 5 primeros, cuidado, cuidado. Esa es mi opinión, ¿vale? Y por lo tanto, quiero decir, a los pilotos no se les puede domar en ese sentido. Hay que dejarles hacer su vida. Son personas especiales, ¿vale? No es el chico de los recados que le puede decir, no, ahora todo va bien y todo no va bien. El día que se tengan que parar, se paran. No, no pasa nada. Va a pasar después de la primera carrera, ya lo verás. Bueno, sí que es cierto Sí. que Mateo me lo ha recordado aquí, que cuando Peco hablaba de esto, decía, no, ahora guay, pero luego cuando empiezas carreras, al rival ni agua, ¿no? Bueno, no lo dijo así, pero se refería un poco cuando empiezas carreras, pues luego sí que de esto. Yo creo, Pero bueno, yo, yo creo que hay una falta de respeto por parte de muchos medios de comunicación que tienen que comer habichuelas y por lo tanto tienen que vender y tienen que tal, ¿no? Y crear espectáculo donde no lo haya. Vale, muy bien, esto ha sido siempre, toda la vida. Pero creo que ahora se ha acrecentado muchísimo. Es decir, ¿por qué salen allí, cuando le preguntan con el micro, por qué en aquella curva has creado la mano? Son unas cosas que dices, "Bueno, pero vamos a ver, estamos llegando a unos niveles absolutamente colectivistas, ¿me entiendes o no? No entienden lo que es un piloto de competición y no respetan lo que es un piloto de competición. Pero yo creo que estos están a un nivel, esto puede pasar con Marini o con el Chandra pero con estos desde luego no van a poder. O sea que sé tranquilo en ese aspecto. oye, para lo que Chatra lo ha hecho bien, tío, no, no, esto lo ha hecho bien, ¿eh? La Chatra. Vamos a ver, Luis, tío, o sea, los. No me río porque hay que subirse a la moto, ¿vale? Le digo, ¿tú te subirías a la moto? No, ¿vale? Y por lo tanto, A ver, sí. ha estado a 1.6, me río porque lo dices de una manera, tío. Oye, no me río de Chatra, me río de la manera que lo dices, tío. Todo convencido. No, que Zarco, es que Zarco ha hablado muy bien de Chatra, bueno, ese tío, que a 1.6 el primer test, bueno, el primer toma de contacto, no está Bueno, mal, pero tío. hay una línea que hay pilotos que ves que es no traspasable. Además, a Chandra tú le ves realmente es un producto comercial, no es un piloto de Hombre, competición, sí lo es, pues, lo es, claro, por supuesto, ¿no? Pero vamos, hay que subirse a esa moto y hacer ese tiempo, ¿vale? Que la mayoría de la humanidad no podemos, por tanto, bueno, pero que hay las líneas que no las sobrepasarán nunca, y eso lo ves, te das cuenta, nunca sobrepasarán esa línea que te da el ser candidato a ganar alguna carrera. ¿Lo ves? En el caso que estábamos hablando antes con Pedro, con Pedro vamos a ver algo interesante este año, ¿vale? ¿Por qué? Él podrá decirme que no, ¿vale? Yo tengo que decir lo que yo pienso. Él tiene una rivalidad con Aldeguer y Aldeguer lo está haciendo muy bien, ¿vale? Y Pedro no puede admitir eso. Vamos a ver una rivalidad brutal entre Pedro Acosta y Aldeguer, porque llevan toda su vida, sencillamente. Y en estos momentos Pedro sabe que la situación suya ha sido un poquito peligrosa, ¿vale? Y que no tiene todavía una moto que quizá tiene Aldeguer. Él sabe que Aldeguer es bueno, ¿vale? Y por lo tanto, también es verdad que Aldeguer falló en Moto 2. Aldeguer tenía que haber ganado el campeonato del mundo y no ganó, por lo tanto, vamos a ver qué pasa. Pero las cifras que está cobrando por el casco y por otro, pues le obligan a estar delante o que con posibilidades de poderse poner en algún momento delante. Y porque no está cobrando 20.000 euros, ¿entiendes o no? Entonces, quiero decirte, la cuestión es que Pedro no lo va a poder aceptar ni lo va a tolerar, porque no lo ha hecho nunca en su vida. En su vida lo ha hecho, han estado siempre peleando en las categorías inferiores, tal. Y por lo tanto, es una cosa muy bonita. Y yo creo que Pedro está respondiendo a eso, porque desde el primer momento se dio cuenta que Aldeguer iba deprisa con esta moto, una Ducati, todo adelante, todo cuarto, quinto, y O sea, ¿tú se ha crees que esforzado. esto de Pedro es un poco también
Este buen inicio de Pedro de no solo para machacar a sus rivales, sino ha dicho, hostia, que está arriba, tío. A ver si Sí. No, pero se esto es verdad, retroalimenta, ¿no? tío. Con Aldeguer. Sí, claro, claro. Es como, no sé, un tío que es del Real Madrid a muerte, del Real Madrid de toda la vida, que llora cuando pierde y tal, lo ficha el Barcelona. ¿Me entiendes o no? Estas cosas no funcionan, no funcionan, ¿vale? Como no funcionan, funcionan mal. En la rivalidad, esa que se lleva dentro, la llevas toda la vida. Y cuando te vas del circuito estás pensando en ello. No estás pensando en Alex Márquez que está primero, estás pensando en el Aldeguer que está cuarto. ¿Eh? Tengo que bajar tanto para cogerlo. Sabe que está en condiciones inferiores, lo sabe perfectamente. Y por lo tanto va a ser bonito de ver. Va a ser una lucha bonita, bonita. Esperemos que la KTM le sea fiable y le ayude, porque sería una pena que no pudiera por mecánica. Vale. Manolo, Alex Me he ido Márquez. por... Sí, No, no, vale, tranqui. muy bien, Alex, muy bien, Alex Márquez. muy bien. Escenario también morboso, también bueno, morboso a nivel deportivo, ¿eh? Sí. Márquez con Bañaya, ¿eh? O sea, es que tiene dos, porque este chaval es campeón del mundo dos veces, ¿eh? O sea, que no es Marc, no es Rossi, ok, si quieres, pero es un tío que si tiene las cosas en su sitio, bueno, mira cómo iba, hizo récord, ¿eh? Bueno, récord no, pero no, hizo récord, no creo que no. O sea, que iba que se las pelaba con la situación, tío. Yo ahora me imagino a los padres de Márquez, tío, o a los Márquez, cómo se debe estar en ese hogar, tío, con esa sensación de decir, buah, lo vamos a petar este año, tío. Tenemos la moto, encima somos solo dos GP20, bueno, se ha lesionado Di Antonio, ¿vale? Aldeguer, que acaba de llegar, pero hostia, tío, Manolo, pueden hacer historia, los hermanos Márquez este año, ¿eh? Sí, muy bien, lo ha hecho muy bien, la verdad es que sí, tío. Para estar ahí no se puede ser un papanata, es un malo, un tío, un piloto malo y tal. Ha alcanzado de otra manera que Marc, con más tiempo y más tal, pero ha alcanzado un nivel muy alto, claro, lógicamente, tío. Si no, no estaría donde está. Bueno, va a estar bonito, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Yo tampoco me he decidido nunca a hacer predicciones cuando estamos en un circuito muy curioso como el Sepang, ¿vale? Sepang, Chang, son circuitos curiosos porque no tienen nada que ver con nosotros, una cosa muy rara. Por ejemplo, no tiene nada que ver con Le Mans, o no tiene nada que ver con Assen, o nada que ver con Donington, nada, cero, patatero. Y por lo tanto vamos a esperar un poquito. Pero en Chang podremos ver más cosas, porque a veces sucede que hay pilotos, y los sabemos, que van mejor en unos circuitos que en otros, y él siempre ha ido bien en Sepang. Son circuitos anchos, con curvas muy abiertas y tal. No es lo mismo que Motegi, ¿vale? Tienes que apurar la frenada y meter, es Sí, diferente, sí, son más ratonero. diferentes. Vamos a ver. Manolo, Pero vaya, pero bien. ¿Tú qué crees que va a hacer Ducati? ¿Va a dar el paso o se va a rajar y va a quedarse con el motor viejo? Bueno, yo no creo que se pueda decir que se vaya a rajar. Es decirte, han de tomar una solución inteligente, con sentido común. Y han de analizar los pros y los contras. Es decir, si los pilotos al final, después de Chang, siguen diciendo que prefieren el 24, prefieren el 24, tienen que quedarse ahí. Y eso no es un paso atrás. Lógicamente, la Ducati no tiene concesiones y por lo tanto no puede ir a un circuito a probar las modificaciones que ha hecho. Pero esa es otra, ¿vale? El campeonato tiene muchas esquinas, cuidado. Y entonces, como no lo han podido probar, pues se encuentran. Dicen, no, es que lo puede probar ahora, sí, ahora. Ahora 3 días antes de la carrera, ¿vale? ¿Por qué? ¿Por qué ahora? Vale, pues porque a lo mejor los equipos no les va bien y hasta allá, pues no les va bien. ¿Qué tipo de equipos son? Porque ahí hace sol toda la vida, siempre, calor. Donde están ahora, hace calor siempre. No hay invierno. ¿Vale? Por lo tanto, podría haber ido en otro momento, mucho tiempo antes, para tener tiempo suficiente. Ya lo sé que se ahorran un viaje, vale, de acuerdo. Dorna se ahorra un viaje porque normalmente ese tipo de entrenamientos no oficiales pagan ellos. Pero bueno, pues lo que he dicho muchas veces, el campeonato tiene que ser más rico, no puede ser tan pobre. ¿Esto qué es? Esto de Shenzhen, ¿no? Esto es Hong Kong.
Ay, Hong Kong, Eso, Bangkok, sí. Hong Kong, Bangkok, Bangkok, sí, hostia Bangkok, puta. Bangkok. Bangkok, la presentación de hoy, Manolo, de MotoGP, que han hecho esa, bueno, esa presentación en Tailandia, ¿no? Sí, Tailandia. Y ha sido un éxito, tío. Ha sido brutal. Mira, mira qué entrada a lo Kylian Jornet de Marc Márquez, tío. Brutal, ¿eh? Bueno, el año pasado ya fue algo así, también. Flipas, ¿eh? Tú fíjate que se ha roto la moto, Sí, bueno, ha pasado con la Ducati. Está la gente, sí, Honda, se ha roto la Honda sí. de Mir, vale, pero es que en el caso de Mar se le para la moto y nos quedamos, en vez de con el que se le para la moto, nos quedamos con la entrada, tío, a lo Kylian Jornet, brutal. Ha sido espectacular, tío. Es que fíjate, tío. Hostia. Brutal, brutal. Esta imagen me ha conmovido, tío. Es alucinante, tío. Es que se me ponen los pelos de punta, tío. Es Está brutal. bien. Esto ya, fíjate qué curioso. Esto ya en Europa no pasa y en Estados Unidos yo creo que tampoco. Ya no pasan estas cosas. ¿Por qué? Pues porque son pueblos que salen de la más absoluta de las miserias, no han tenido nunca nada y lógicamente ven ídolos de estos y lo que hacíamos nosotros cuando éramos pequeños, en España también. Cogías fotos pegadas todo el día en las libretas aquí abajo. Y Max se lo ha ganado, se lo ha ganado. Es un ídolo a nivel mundial en estos momentos. En esos países, lógicamente, entre la gente joven. Que esos países, por ejemplo, tienen afición joven, cosa que no nos pasa a nosotros. Eso es un paso que ha de pasar la sociedad esta. Las sociedades de todo el sudeste asiático, que además hoy en día están creciendo muchísimo económicamente y por lo tanto ya tienen medios como para ver carreras, irse a las carreras y comprarse vehículos y todo esto. Bueno, es lo que viene. Lo que viene es Asia. Ellos lo saben perfectamente. Bueno, y la explicación de por qué ya Europa no está interesada en las motos es un poco por ese, bueno, son peligrosas, todo este tema. ¿Por qué se desconecta tanto aquí o se parece que se desconecta tanto aquí las dos ruedas cuando allí? Joder, estamos flipando, tío. Es muy sencillo, tío. La educación que tiene la gente joven, la educación que tienen, la presión social de las agendas verdes, la presión social en contra del mérito, la presión social en contra. Ayer estaba viendo un programa me parece que lo conoces, Lorenzo Ramírez, ¿vale? Y en un momento le estaban haciendo una entrevista y en un momento dice, no, es que estoy muy ocupado porque tengo, mi hijo me da mucho trabajo, porque no sé qué, no sé cuántos. Entonces explico, dice, es que ahora está haciendo una especie ¿cómo se llama? Estudio, ¿vale? Donde lleva 4 meses o 5 haciendo un estudio para final de año sobre el cambio climático. Al chaval de 6 o 7 años, hay que enseñarle esto y no enseñarle la filosofía, la matemática, la química, la física, lo que le va a dar de comer. Un cambio climático de verdad. Se va a hacer experto en cambio climático. Cuando estamos viendo la caída de toda esta ideología dentro de 2 o 3 años, ya lo verás. Entonces, los chavales crecen en un ambiente diferente, en un ambiente en el cual el mérito y la competición es negativo. Para una ideología es negativo. ¿Por qué? Porque es negativo. Porque quien trabaja con mérito y se coloca en un puesto de relevancia a nivel social, porque lógicamente resuelve problemas, crea empresas con éxito, da trabajo a otra gente. Eso es producir que los que no llegan a esto, pues claro, eso les molesta, pobrecillos, sí. Esta es la filosofía básica, que es una mentira, porque no pasa así. Pasa en gente que es vaga y no quiere trabajar nunca, ¿vale? Entonces sí que pasa eso, pero para el resto de sus compañeros, chavales, digamos, una imagen para intentar hacer lo mismo, llegar a donde ha llegado y esforzar. ¿Cómo hace esto? Así, pues voy a hacer lo mismo. Sales o no sales, pero en el trayecto mejoras mucho como persona, socialmente. Y eso está absolutamente demonizado en nuestra sociedad, de momento, de momento. Parece que vienen buenos tiempos, pero de momento es así. Por lo tanto, no hay
también están todo el día absolutamente metidos en las pantallas. Entonces, no, las motos prácticamente se están perdiendo como elemento de transporte, no las dejan entrar aquí, ni allá, ni nada. En fin, un desastre absoluto, tío, perdón. No solo los coches, no las motos, sino los coches también. Entonces, claro, te meten en un autobús o te meten en un metro, vale, muy bien, estupendo. Para mí vale, pero para un chaval joven es una barbaridad. Bueno, el otro día vi un clip de Carlos Checa que me pasaron, que Sí, me hizo mucha gracia. Bueno, me gustó mucho porque decía, porque es aficionado a la lectura, y dice que se lo inculcaste tú la lectura a Carlos Checa. Dice, no, no, es que como estuve con Manolo Burillo, me inculcó la lectura y tal. O sea, me quedé un poco... ¿Sabías ese clip? ¿Te ha llegado ese clip por ahí o no? sí. Sí, me lo han contado, me lo han pasado, ¿vale? Con Merlos, sí, me lo han pasado. Eso lo agradezco mucho a Carlos, es verdad, pero hay muy poca gente que diga esas cosas, ¿me entiendes? O no, pero estoy orgulloso de eso, sí, sí, es verdad. Porque Carlos era... Yo me fijo mucho en ese tipo de formas de vivir. Yo no teníamos un piloto para que... Teníamos un piloto para crearlo y para ayudarlo, porque son chavales jóvenes y, por lo tanto, para hacerlos grandes, ¿vale? Me pasó con Nico Cherol, me ha pasado con muchos. No pude con los grandes que llegaron, como Kocinski o como Capirossi, pero ya eran hombres. Pero con Carlos sí que él me contaba que se escapaba, se escapaba de la escuela cada día por la ventana del baño, ¿vale? Y iba al baño y luego por la ventana se colaba a la calle, ¿vale? Entonces digo, ¿eso para qué? Digo, me voy a casa, cojo la scooter y me voy a hacer carrerillas por ahí. Entonces no había estudiado nada, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque un pueblo, tal y cual, seguramente los padres tenían sus problemas y entonces yo era abogado y soy un tío culto y tal, y me sabe mal que la gente no tenga la oportunidad. Entonces, claro, teníamos muchos tiempos, sobre todo en los vuelos intercontinentales y tal, y yo recuerdo que buscaba libros muy fáciles al principio, ¿sabes? Muy fáciles, pero que tuvieran algo, no libros estos bestsellers, son sí, que es una novela que te cuentan cosas de gente. Yo cuando abro un libro y lo ojeo así, y veo que las páginas tienen diálogos, no lo compro nunca. No me interesa saber. ¿Has abierto la puerta? No, porque me he dejado la llave. Ah, pues es a buscarla. Pero es que yo tengo que hacer, cuando veo todos estos guiones, lo dejo. Me gusta lo que la gente piensa, lo que la gente siente. Eso es lo bonito. Y entonces busqué libros muy cortos, porque si le das un libro muy largo se aburren al principio y tal, y yo pasé ratos muy buenos con él, porque él me preguntaba, él leía un libro y se apuntaba las palabras que no entendía y luego me las preguntaba. Fue muy bonito todo aquello, claro. Hacemos vuelos de 13, 14 horas, ¿me entiendes? Pues claro. Y yo lo veía, iba leyendo, porque hay gente que le dices cosas y tal, y no hace el caso, ¿vale? Pero Carlos aprovechó la situación y sí, y es un buen lector. Y eso le ha dado una forma mucho más adulta de afrontar la vida. Lo veo, lo sé cuando lo veo y hablamos, me doy cuenta de que es un tío hecho, ¿vale? No un niño tonto como en aquella época. Y no solo por la edad, sino por lo que se ha trabajado. Es un currante de la vida y de las motos. Pues lo es. Voy a pararlo. Ahora que estamos unos cuantos en el chat, voy a poner la foto del miércoles a las 12. Ok, miércoles a las 12, conferencia de Burillo en ETG Racing en Girona. Ok, y nada, que lo sepáis que haremos vídeo en directo. Ok, y nada. Oye, estoy leyendo el chat que se ha cortado o algo. No, no. Bueno, bueno, Pero no se ha cortado, ha habido ¿no? sí, ha habido un momento que se ha parado y no te oía nada, pero tú has dicho algo de una luz amarilla No, no, no sé. ahora, es visto un mensaje. Bueno, a mí no se me ha cortado, estoy viendo el directo. Bueno, no sé si me leen, pero me gustaría preguntarle a Manolo sobre Amos Bilbao y es que recuerdo un motociclismo donde daba a entender que hubiera sido un buen piloto de velocidad. La anécdota es real. A Amos Bilbao, yo me acuerdo que lo vi en vuestra moto un día, Amos Bilbao, probó vuestra moto, ¿no, Manolo? ¿De quién hablas ahora? No te he oído. O sea, no. Amos Bilbao. Preguntan. El de Trial, ¿te acuerdas aquel chico de Trial? Amos Bilbao. Sí, Roman Bilbao, sí, probó la moto nuestra en Montmeló, Y no lo Pero hizo era. mal, ¿no? Ah, ¿no? Sí,
No, que va, le hizo bastante bien, porque, bueno, era muy bueno en trials. No recuerdo su palmarés, pero campeón de España y tal y cual. Era un chaval muy majo, muy simpático, además, muy extrovertido. Sí, sí, lo recuerdo. Una vez cuando, no sé exactamente cuándo, que probamos 3 o 4 pilotos en esta prueba, estuvo López Mella, estuvo ¿cómo se llama? No me acuerdo ahora. Amos Bilbao. Bilbao, exactamente, y también había 2 o 3 más, ¿vale? Me recuerdo que había uno, me pasé muy bien, había uno que le decía a Antonio Cobas, cuando paraba, le decía, Antonio, y dice, la suspensión, dice, me rebota como una pelota. decía el tío, se me ha quedado grabado porque dices, madre mía, la gente que ha venido a probar aquí, ¿me entiendes? Él hizo buenos tiempos, Bilbao hizo buenos tiempos, amor. Pero luego también estuvo Gibernau también estuvo. Al final cogimos a Alberto. Vale, vale. Está la gente muy contenta con tus anécdotas, Manolo. Bueno, yo porque ya te escucho muchas y ya estoy acostumbrado, pero son una pasada, ¿eh? Son una pasada, tío. Hombre, Vale, es que me cansaba Montmeló y hacía buenos tiempos, era un tío rápido, ¿eh? sí, Y que te digan, me rebota como una pelota, o sea, el Antonio se tiraba por el suelo, ¿entiendes o no? me rebota como una pelota. Vale, bueno, pues Manolo, hora 10 de directo. He puesto, si alguien quiere preguntar algo en el chat, lo leo y si no, pues bueno, son ya 9:15, mañana hay que currar, ¿vale? Manolo, antes de nada, antes de acabar, este año, igual te pregunto aquí, no quieres, pero no tenemos logo tuyo, no tienes patrocinador o qué este año, tío, ¿qué pasa, tío? Bueno, no, lo que pasa es que hemos dado un paso adelante y los presupuestos, lógicamente, se han disparado. Lo que nos costaba un presupuesto bueno para hacer el EDSBK normalmente con familias que pueden aportar algo, a lo mejor con 80, 90 euros, 90.000 euros, pues hacías bastante bien. Incluso podías ayudar a los chavales que no llegaban, ¿no? 10.000 o 15.000 o lo que fuera, ¿no? Lo hemos hecho siempre. Pero este año los presupuestos de Moto3 y la Talent pues son realmente importantes. Se van a 200, 250, claro. No hemos cerrado todavía el presupuesto. David está en Portimao, hoy ya. Mañana y pasado estará en Portimao con José ya, y con el S2. Y ahí tiene que cerrar algunas cosas. Yo he estado en Alicante también. Parece que va bien la cosa, pero todavía no lo tenemos cerrado. Pero yo creo que sí, yo creo que vamos a cerrarlo. Vale, Mateo. Hostia, no había visto que era Mateo. Ah, no, este lo he leído antes, vale, vale. Me hace bucle. Esto no sé lo que es. Vale, vale. Otra cosa que le decía el chaval Antonio, era un genio el chaval. Le decía, otra cosa que le dijo, ¿cómo te va la suspensión? Dice, me va muy tierna, muy tierna, muy tierna. Qué bueno, qué bueno. Tú fíjate que han pasado, yo qué sé, 2 años, 20 años, no sé, y todavía lo tengo grabado, porque claro, todo el equipo se cojonaba. Muy buen chaval, muy simpático. Me hace bucle, tío, me hace bucle. Vale, Manolo Murillo le tiene clarísima. Deja muchas enseñanzas siempre. Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Bueno, pues nada, Manolo, ya está. Vamos a dejarlo aquí. 500, 600 y Muy pico, bien. hemos llegado a 600 y pico. Gracias y nos vemos el martes, ¿no? A las 2, el miércoles. Miércoles, ¿eh? No, es el miércoles. Miércoles Miércoles 12. 12. A las 12, 12, 12, sí. bueno, ya cuando No, vengas no. me llamas y te Sí, recojo y... sí, ¿Vale? vale, perfecto. Y luego Perfecto, muy bien. yo haré mi vídeo por la noche. El vídeo del test lo haré por la noche. Y hacemos Vale, el muy tuyo bien. a mediodía, que justo acaba, creo que acaba a las 11 el test o a las 12, o no sé qué hora acaba. Hacemos el tuyo, que Vale, será un tema perfecto. diferente, ¿vale? Y Vale, después ya... Ya de esto ya, bueno, pues muy bien, muy el bien. mío por la noche, ¿vale? Pues nada, Muy Manolo, bien. gracias a todos que estéis en el chat. Gracias. Y seguimos, que esta semana habrá movida. A ver qué pasa en Ducati, si siguen los dos con la misma moto.
si van motos diferentes, a ver si Marc lleva alerones, si no lleva alerones Marc, si Pecco los lleva y tal, y veremos qué pasa, a ver si a Pecco... bueno, se cayeron los dos, se cayó Marc y se cayó Pecco, se cayeron los dos, o sea que los dos están ahí apretando, apretando, a ver qué moto elige Pecco, elige Marc y a ver qué dice Gigi, Daliña y Ducati. Vale, bueno, pues nada, gracias, tío, eres bueno, una pasada. Y hasta aquí el directo, amigos. Y buenas noches, Manolo. Nos vemos el miércoles, ¿vale? ¿Ok? Venga, estupendo. Gracias. Adiós a todos. Buenas noches. Chao.